Entonces, le damos entonces paso al doctor Nicolás para que inicie su presentación. Espero que sea del agrado de todos. Buenas noches. Entonces hoy vamos a hablar de trauma vascular periférico pediátrico. Me presento Nicolás Escobar, residente de tercer año de cirugía general de la FUCS. Creo que no se Adicionalmente, escucha aún el audio. No sé si de pronto... ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, Nico. señor. Ok. Entonces vamos a presentar el tema de trauma vascular periférico pediátrico. Como invitado especial tenemos al doctor Alejandro Cruz, cirujano vascular, egresado del Hospital de San José. Entonces, a manera de introducción, un poquito de historia. En 1917 se presentó el desastre de Halifax, en la cual el doctor William Ladd, cirujano general que atendió pacientes quemados en esta tragedia, manifestó la ausencia de información para la atención quirúrgica, en especial de pacientes pediátricos. Fallecieron en Halifax, Canadá, 1.700 personas, muchos de los cuales fueron niños, sobre todo en los días posteriores al evento. Posteriormente, a mitad del siglo XX, el doctor Ladd y su discípulo, el doctor Gross, pioneros de la cirugía pediátrica, pues entienden que los pacientes pediátricos requieren una atención distinta a los adultos y empieza el nacimiento de esta especialidad. Sin embargo, no fue sino hasta 1962, cuando en el Kings County Hospital Center en Brooklyn se creó el primer centro de trauma pediátrico, y posteriormente el American College of Surgeons empieza a integrar los protocolos de atención de trauma pediátrico en los cursos de la TLS. Para 2010 en Estados Unidos había 43 centros de trauma pediátrico, pero pues sigue siendo un número muy bajo respecto a los 474 que había para trauma de adulto en ese momento. Entonces, respecto a la fisiopatología, recordemos que las arterias y las venas tienen 3 capas, que son la adventicia, la muscular y la íntima. Las lesiones de estas estructuras generan una hemorragia por trauma directo, una trombosis. Tener presente que la íntima es una capa que es más rígida que las otras dos, por lo que es más propensa a fracturas que expone la matriz subendotelial, lo cual desencadena una cascada de la coagulación a nivel local o que puede generar un embolismo distal. En general, los mecanismos de trauma son penetrante o contundente y pues puede haber consecuencias agudas como las que ya nombramos. Adicionalmente, pues también hay unas consecuencias crónicas, como por ejemplo la presencia de fístulas arteriovenosas o el pseudoaneurisma. Hablando de generalidades de trauma vascular, es una entidad que es infrecuente, sin embargo es muy demandante. Cada vez tenemos más avances en el diagnóstico, la reanimación, las técnicas y el empleo de prótesis. En los últimos años pues, se han desarrollado muchas estrategias para manejo endovascular y tener presente que la hemorragia por trauma sigue siendo una causa muy alta de mortalidad por trauma. En general el trauma pues tiene un alto impacto social y económico y pues esto es más evidente aún en pacientes pediátricos. Tener en cuenta que los pacientes pediátricos, a diferencia de los adultos, pues tienen arterias sin aterosclerosis, su diámetro es considerablemente menor, el volumen, asimismo lo es el volumen intravascular, y las arterias de los niños tienen una predilección por el espasmo. Adicionalmente, los niños tienen unos requerimientos especiales, ya que no solamente necesitan un flujo que mantenga la vitalidad de la extremidad, sino que permita que se dé el desarrollo de la misma. Y pues lo que ya decíamos, el trauma en pacientes pediátricos pues adicionalmente tiene un impacto físico y psicológico mucho mayor al paciente adulto.
Entonces, respecto a la epidemiología del trauma vascular periférico, este es un estudio del Children's Hospital of Pittsburgh, un centro de trauma grado 1 en Estados Unidos, que recogió los datos para 2016 del National Trauma Data Bank del American College of Surgeons. Estudiaron 164.882 atenciones pediátricas, identificando 702 lesiones de trauma vascular periférico, lo cual corresponde al 0.4% de las atenciones por trauma de ese año. Encontraron que el 75% de los pacientes eran hombres adolescentes, que las extremidades más comprometidas eran las superiores en el 61% de los casos, y que la relación entre trauma cerrado y trauma penetrante es del 51 al 45%. De estas atenciones pediátricas, ellos encontraron que el 40.2% de las atenciones se daban en centros de trauma pediátrico verificados por el American College of Surgeons, el 28.9% se daban en centros de trauma de adulto verificados, y el 30% restante se daban en centros no verificados ni avalados por el American College of Surgeons. Entonces, esto para resaltar que el trauma vascular pues es una entidad a la cual nos podemos ver enfrentados en cualquier momento, independiente del sitio donde trabajemos, bien seamos cirujanos pediatras, generales, vasculares, pues es una entidad que no da espera y pues a la cual tenemos que ser los primeros respondedores. Adicionalmente, respecto a la epidemiología, otro artículo publicado en 2008 reporta un 42, entre el año 2000 y 2006 reportan 42 atenciones de trauma vascular, con una prevalencia del 0.7 de las atenciones por trauma de ese centro pediátrico. También la epidemiología es muy superior. En general, los datos de Estados Unidos son muy similares. Entonces, respecto a los desenlaces, este artículo, el primero que les mostraba de Pittsburgh, muestra una mortalidad del 0.9%, con una amputación del miembro superior del 2.6% y del miembro inferior del 2.9%. Lo que encontraron en este estudio es que sí hay diferencias en el sitio en el cual el paciente con trauma pediátrico es atendido, ya que en los centros no verificados hubo una mayor tasa de amputación con un 9R de 5, con una P significativa. Sin embargo, pues tener presente que estos traumas tuvieron una mayor asociación a fracturas, lo cual hace que el índice de severidad pues sea considerablemente mayor. Esta es la tabla del American Association for the Surgery of Trauma, publicada en 1986, específicamente para lesiones vasculares. Si vemos las lesiones vasculares a medida que se hacen más proximales, pues obviamente adquieren una mayor severidad, y asimismo la severidad de estas lesiones está dada por el compromiso de la circunferencia del vaso afectado. Entonces, dentro de la evaluación inicial del paciente con trauma vascular, pues antes de entrar al trauma vascular como tal, hay que tener presente que la atención por trauma pues está guiada por los protocolos de la ATLS. Una vez hacemos el enfoque orientado por este protocolo, ya entramos a evaluar la parte del trauma vascular. Tenemos que buscar la presencia de signos duros o blandos de trauma. Los signos duros nos indican el requerimiento de una exploración quirúrgica inmediata, mientras que los signos blandos nos indican la realización de estudios adicionales. Recordemos que los signos duros son sangrado pulsátil, un hematoma expansible, tril palpable, un soplo audible o una evidencia de isquemia regional dado por palidez, parestesias, parálisis, dolor, ausencia de pulso, hipoiquilotermia. Y los signos blandos de trauma vascular son una historia de sangrado en el sitio del mismo, lesiones asociadas como fracturas, dislocaciones posteriores, lesiones penetrantes, pulsos disminuidos o déficit vascular. Entonces, dentro de los estudios que tenemos para la evaluación del trauma, el duplex pues es un estudio bastante sencillo, no invasivo. Sin embargo, tiene la limitación en la presencia de hematomas o de traumas de tejidos blandos o traumas óseos asociados. Por eso está indicado para el seguimiento no operatorio y en el seguimiento postoperatorio del paciente.
El AngioTac es la modalidad de elección en pacientes estables. Es un estudio que es rápido, que es ampliamente disponible, con el cual los cirujanos estamos familiarizados. Sin embargo, pues tiene la limitación que es un estudio que requiere contraste. La angiografía, pues cada vez es más reemplazada por el AngioTac. Su uso está cada vez más limitado a situaciones específicas, como por ejemplo puede ser el trauma en heridas por perdigón de escopeta, que generan mucho artefacto en el TAC y no nos permite evaluar la anatomía vascular. Pero pues cada vez su uso es menor. Y la ultrasonografía intravascular, también su uso es muy limitado para casos muy seleccionados, por ejemplo, en trauma contundente de aorta torácica, en los cuales queramos evaluar un flap de disección, pero digamos que en trauma vascular periférico, pues tampoco tiene indicación. Entonces, respecto al manejo urgente de estas lesiones, siempre tenemos que tener presente el concepto del damage control. Está indicado en pacientes con inestabilidad hemodinámica o con otras lesiones asociadas que comprometan la vida del paciente. Por ejemplo, podemos hacer una cirugía de damage control en un paciente que adicionalmente tenga un sangrado, un trauma del sistema nervioso central, que vaya a ser llevado a una craniotomía, un damage control de una lesión vascular periférica, pues nos permite rápidamente resolver esta lesión para que el paciente pues sea atendido de sus otras lesiones concomitantes. Siempre tenemos que tener presente el concepto de la ligadura, que es una estrategia que debe ser tenida presente. El life over limb. Se pueden ligar, como regla general, todas las arterias y venas nombrables deberían ser reparadas. Sin embargo, si las condiciones del paciente no lo permiten, por ejemplo, está reportado que la arteria radial puede ser ligada si se tiene una arteria cubital dominante en el arco palmar, que la arteria peronera asimismo puede ser ligada. Si la arteria tibial anterior es dominante del arco plantar, o incluso en casos extremos, se ha descrito la ligadura de la carótida en pacientes en quienes el polígono de Willis pues, permite el flujo cerebral. Otras opciones de manejo urgente de cirugía de damage control es el empleo de shunts temporales, que estos pueden ser realizados con shunts vasculares comerciales o incluso en caso de no disponibilidad, pues se pueden hacer con una sonda Nelaton. Son fijados con cintas umbilicales o vessel loop. El paciente es manejado de sus otras lesiones, estabilizado y posteriormente llevado a un segundo tiempo quirúrgico. Hay otras opciones, como por ejemplo la oclusión temporal con balón para procedimientos híbridos, vasculares y abiertos, o para realizar un control vascular en sitios de difícil acceso, como por ejemplo la unión axilosubclavia en lesiones de la ilíaca, o en sitios no compresibles, como por ejemplo la aorta, que sería con el empleo de un RIBOA. Aquí vemos unas imágenes, la imagen de la izquierda, que es una imagen en la que se muestra un shunt vascular y pues una ligadura con un vessel loop, y este otro shunt pues es un shunt de carótida que digamos que excede esta revisión, pero pues es una imagen que quería mostrarles para mostrar que es una medida rápida y una medida que puede salvar la vida y la vitalidad de la extremidad del paciente. Respecto al manejo definitivo, hay que tener en cuenta que este está indicado después de una cirugía de damage control o como el manejo inicial en pacientes hemodinámicamente estables. El reparo primario está indicado en lesiones lineales con una distancia corta entre ambos extremos que permite un reparo sin tensión. Tradicionalmente en trauma vascular de adultos se acepta un gap de hasta 2 centímetros entre ambos extremos. Sin embargo, pues esto obviamente varía según el tamaño del niño y la disección que se haga de los vasos, pues para permitir un reparo libre de tensión. En pacientes pediátricos, adicionalmente se sugiere el uso de puntos separados, ya que esto estenosa menos la arteria, o incluso el empleo de pledgets vasculares para disminuir la tensión de la sutura. En caso de que no sea
posible un reparo primario, se recomienda el empleo de injertos, bien sea injertos autólogos. El más usado pues es el de safena mayor, que tiene la ventaja que es más resistente a la infección y pues que es un injerto con el que la mayoría de cirujanos pues están altamente familiarizados. Sin embargo, pues tiene unas limitantes como por ejemplo la discordancia de los calibres entre el injerto obtenido y el vaso a reparar, el tiempo que toma el obtener el injerto y pues está digamos, la preocupación que a largo plazo ese injerto pues pueda convertirse en un aneurisma. También están los injertos protésicos, que están indicados en vasos para un calibre de más de 4 a 6 milímetros. Se recomienda el injerto con politetrafluoroetileno expandido, ya que este es más resistente a la infección. Y pues como novedad, ahorita se está utilizando el empleo de stents endovasculares. Entonces acá vemos una imagen de un trauma cortocontundente, en el cual vemos un trauma de la arteria radial. La arteria cubital está preservada y está manteniendo la vitalidad pues de la mano a nivel distal. Sin embargo, pues es un trauma pues con el que debemos estar familiarizados. Esta es una imagen de adulto, no conseguí imágenes de pacientes pediátricos, pues por la infrecuencia de los mismos, pero pues aquí vemos el calibre del vaso que tenemos que reparar, mucho más complejo en un paciente pediátrico. Hay otras estrategias de manejo adicional, que son la anticoagulación intraoperatoria. Esta está indicada en pacientes con estabilidad hemodinámica, pacientes que tengan ausencia de lesiones del sistema nervioso central y pacientes en los cuales el sangrado de las lesiones asociadas, como por ejemplo el trauma osteomuscular, pues sea mínimo. La evaluación postoperatoria debe empezar desde el intraoperatorio. Una vez hacemos el reparo de la lesión, se puede usar el Doppler intraoperatorio o postoperatorio cuando hay duda de la patencia del flujo de la arteria o cuando hay una discrepancia entre los pulsos de ambas extremidades. Respecto a la anticoagulación o la antiagregación postoperatoria, se recomienda el empleo de ácido acetilsalicílico en el manejo crónico, en especial pues, si usamos en el paciente un injerto prostético o un stent endovascular. Y la heparina está indicada para procedimientos que son considerados con un alto riesgo trombótico. Otras medidas es, por ejemplo, la fasciotomía, que está indicada para el paciente con un riesgo de síndrome compartimental. Estos pacientes son los pacientes con isquemia prolongada. Algunos artículos hablan de un tiempo de más de 2.5 horas, otros toman un valor de 3 horas, otros incluso un valor de 6 horas para recomendar, pues para considerar una isquemia prolongada. También la asociación con fracturas cerradas, las lesiones por aplastamiento o una lesión arterial y venosa concomitante, en especial si se realizó una ligadura venosa. Tener en cuenta que para la pierna se recomienda el empleo de una fasciotomía con 2 incisiones, en la cual se liberan los 4 compartimientos de la misma. Las fasciotomías a nivel del muslo pues son infrecuentes. Sin embargo, cuando son requeridas, también se hace una fasciotomía con 2 incisiones, una medial y otra lateral, y se liberan los 3 compartimientos de la pierna. Respecto al miembro superior, a nivel del brazo o del antebrazo, estas fasciotomías solo deben ser realizadas por un especialista. Usualmente se requiere del concurso de un ortopedista o un cirujano de mano para las mismas, por el riesgo de lesiones vasculares y nerviosas asociado. Entonces, respecto a las lesiones específicas, respecto al trauma de subclavia o arteria axilar, tener en cuenta que ese es un trauma con una exposición muy difícil. Puede requerir una toracotomía anterior alta o un acceso supraclavicular para lograr el control vascular. Acá vemos una imagen de un paciente con una arteria, con un trauma de axilar, en el cual se realizó un manejo con un stent, un acceso endovascular, logrando un reparo de la lesión. Respecto a la arteria braquial,
Hay que tener precaución de no lesionar el nervio mediano. Normalmente la arteria braquial a nivel de la fosa antecubital permite la movilización de los extremos logrando un reparo primario. Sin embargo, pues si no se logra el reparo primario, pues está indicado el uso del injerto de safena. Respecto a la arteria cubital o radial, en el caso de presentar una lesión aislada, pues tenemos que evaluar la patencia del arco palmar. Esto se realiza con el test de Allen, en el cual pues se ocluye la arteria radial y cubital y se libera una de las dos para evaluar la dominancia, que usualmente está dada por la arteria cubital. Por eso, en casos en los que el paciente se presente con una lesión de ambos vasos, se recomienda por lo menos el reparo de la arteria cubital y se evalúa la viabilidad de la extremidad en ese momento. Hay pacientes que requieren pues el reparo de ambas lesiones. Hablando de una lesión que es específica en niños, es la fractura supracondílea humeral, que representa el 60% de las fracturas de codo, del 3 al 7% de todas las fracturas pediátricas. Se presenta especialmente en los niños de 5 a 10 años y el 95% son fracturas de hiperextensión. Usualmente se ven en el brazo no dominante. Tener en cuenta que estas fracturas, del 10 al 20% de las fracturas desplazadas, cursan con alteraciones vasculares. Y podemos encontrar que el paciente se presenta con un pulso radial ausente en el 7 al 12% de los casos de todas estas fracturas y hasta el 19% de las fracturas desplazadas. Esta es la clasificación de Garland, en la cual el grado 1 es una fractura no desplazada, el grado 2 es una fractura desplazada pero con la corteza intacta, el grado 3 es una fractura desplazada y el grado 4, que no era descrita en la clasificación original, es una fractura desplazada en la cual se presenta una disrupción periosteal y una inestabilidad de flexión y extensión. Este es un estudio de 50 pacientes en Vietnam, en la cual el 92% de estos pacientes se presentaron con una fractura Garland 3. De estos pacientes, el 22% se presentaron con frialdad y el 2% con cianosis. Al ingreso, como únicos signos de isquemia, digamos que es más difícil evaluar con imágenes o con el examen físico la presencia de traumas vasculares. De estos 50 pacientes, 14 se manejaron con yeso únicamente y el 33% de los pacientes requirieron manejo quirúrgico ortopédico. De estos pacientes que requirieron un manejo quirúrgico, pues fueron evaluados también en el intraoperatorio. Se evidenció que el 66% de ellos presentaba vasoespasmo, los cuales manejaron con bloqueo con papaverina y 13 de ellos con angioplastia, y el 13% y el 33% restante, que fueron 12 pacientes, sí presentaban una lesión tipo contusión o trombosis, que requirieron un manejo quirúrgico vascular, todos ellos con un injerto safeno. Entonces, pues es una lesión para que tengamos bastante presente. Respecto a las lesiones de arteria femoral, tener en cuenta que el abordaje se realiza mediante una incisión vertical en el triángulo femoral. Los límites del mismo son el ligamento inguinal, que va de la espina anterior y superior al pubis, el sartorio y el aductor mayor. En trauma se recomienda un acceso vertical, el cual se puede extender hacia distal o hacia proximal, realizando una apertura del ligamento inguinal para lograr un control vascular. El trauma de poplitea, de arteria poplitea, pues también es un trauma altamente complejo. Se evidencia en fracturas del platillo tibial y en una dislocación posterior de rodilla, como es esta radiografía que acá les presento. Es una lesión que tiene una alta tasa de amputación. Está reportada hasta 20-30% de amputación en pacientes adultos. En pacientes pediátricos pues no hay cifras de la tasa de amputación reportada. Se recomienda la fasciotomía profiláctica en lesiones que no se logren reducir en un tiempo de 4 a 6 horas. El trauma de poplitea puede ser abordado mediante un abordaje supra e infragenicular o a través de un abordaje posterior de rodilla según la altura del trauma que sospechemos. Idealmente, como estas lesiones son tan complejas,
pues estos pacientes deberían tener una imagen preoperatoria para guiar el abordaje quirúrgico. Si el paciente se va a manejar mediante un abordaje supra infragenicular, se posiciona en supino, con la cadera en rotación externa y con la rodilla ligeramente flejada. El trauma de arteria tibial o peronera, usualmente las lesiones de un vaso no requieren reparo, únicamente ligadura. Sin embargo, las lesiones que comprometen múltiples vasos infrageniculares usualmente requieren un reparo de al menos una de las arterias tibiales, bien sea la anterior o la posterior. Entonces, este es un algoritmo de manejo que nos propone el grupo del Children's Hospital of Pittsburgh, en el cual el paciente con trauma vascular periférico, si presenta una lesión penetrante con signos duros de trauma, debe ser llevado a una intervención quirúrgica. Si el paciente no tiene signos duros y no tiene signos blandos, se deja en observación únicamente. La presencia de signos blandos pues nos indica la realización de estudios adicionales. Si el paciente va a ser llevado a una sala de cirugía o va a ser sometido a una anestesia por otras lesiones, se debe considerar la realización de una angiografía en el intraoperatorio, y según esto, pues el paciente va a ser llevado a observación si el resultado es normal, o a una intervención quirúrgica en caso de diagnosticarse una lesión vascular. El paciente con un trauma cerrado que no tiene signos duros de trauma vascular puede ser manejado con observación, mientras que el paciente que tiene signos duros de trauma vascular debe evaluarse si el paciente tiene una fractura desplazada asociada, y se reevalúa en el intraoperatorio y en el postoperatorio una vez la fractura ha sido realineada. Si a pesar de esto pues persiste con evidencia de pulsos disminuidos o de signos de trauma vascular, también se lleva una angiografía y según el resultado pues se lleva manejo quirúrgico o se mantiene en observación. Entonces, respecto a los desenlaces a largo plazo del trauma vascular periférico, esto es de un centro del Riley Hospital of Children de Indiana, que es otro centro de trauma pediátrico grado 1 de Estados Unidos. Ellos evaluaron entre 2010 y 2017 1.399 atenciones de trauma pediátrico, de las cuales 36 requirieron valoración por cirugía vascular, con requerimiento de 23 revascularizaciones, de las cuales una fue manejada por vía endovascular, un paciente con un trauma por herida por escopeta a nivel axilar. Ellos trataron de llevar un seguimiento de estos pacientes. El seguimiento promedio fue de 43 meses. Durante los 30 días postoperatorios, ninguno de los pacientes falleció, presentaron amputaciones o infección del injerto. Únicamente un paciente tuvo que ser reintervenido por un seroma, que fue un paciente al que el que se manejó con un injerto de PTFE. Y en el seguimiento promedio que realizaron de estos pacientes, no evidenciaron estenosis, trombosis, claudicación ni discrepancia entre el crecimiento de los miembros. En este seguimiento, el único desenlace que encontraron fue un paciente con una pérdida de 30 grados en la aducción del miembro superior comprometido. Sin embargo, pues ellos mencionan que el seguimiento fue muy corto, únicamente se logró un seguimiento de 3 meses en este paciente, que también fue un paciente con un trauma axilar complejo, en el cual pues sospechaban una lesión del plejo braquial asociada. Entonces no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Doctor Cruz, no sé si tenga algún comentario. Hola, Único, ¿qué buenas más? noches. Uy, qué pena, Alejo. Oh, tranquilo, profe. Tranquilo, siga, profe. Yo estoy aquí. Yo tenía dos cositas solamente para decir. El trauma o en la, en la patología donde hay que descartar más trauma vascular en los niños, sobre todo escolares, es la fractura supracondilia. Generalmente estos niños todos hacen vasoespasmo cuando tienen las fracturas más complejas, y es ahí cuando hay que entrar a descartar el trauma vascular.
y en los adolescentes pues es el trauma de la poplitea con la luxación de la rodilla. Ya los otros traumas abiertos ocurren más que todo por accidentes en el hogar. Eh, y pues el trauma normal de los adultos. Cuando estuve en Cali vi varios pacientes con heridas por arma cortopunzante de 10, 11, 12 años con lesiones vasculares o accidentes de tránsito también con lesiones vasculares. Eh, Ahora sí, Alejo, muchas gracias por acompañarnos. Oh, profe, gracias a ustedes y gracias al servicio y a Nicolás. Quería también saludar al profe Flechas, que por ahí lo vi conectado. Eh, no, profe, pues antes de dar todas como lo que tengo que mencionar, felicitar a Nicolás, puesto que esto no es un tema pues fácil de abordar, porque como él muy bien lo dijo, no es frecuente. Yo quería preguntarle al profe Flechas, al profe Tinoco, por ahí también vi al profe Luengas por ahí conectado, si los traumas vasculares en la experiencia que ustedes tienen pues en su lugar de formación y en los lugares que han trabajado, ¿los maneja el cirujano vascular o los maneja el cirujano pediatra, profe? Antes de seguir con lo que tengo que decir. En Cali, en el Hospital Universitario del Valle y en la Fundación Valle de Lili, que fue donde yo estuve, eh, los manejaba el cirujano pediatra y si tenía alguna cosa, alguna complicación, llamaba al cirujano vascular. Pero generalmente los manejábamos nosotros. Tal vez porque nosotros, el cirujano pediatra en el Hospital Universitario del Valle y en la Fundación Valle de Lili no son presenciales, mientras que el cirujano vascular pues en ningún lado es presencial, entonces pues uno tiene que resolver, o pues nosotros teníamos que resolver allá, allá, pues ese tipo de traumas. Em, Y no acá en sé, Bogotá, bueno, aquí en Bogotá sí es una cosa diferente, pues en todo el tiempo que yo llevo ejerciendo la cirugía pediátrica en Bogotá, no he tenido el primer trauma vascular, que son más o menos unos 5 años. No he tenido el primer trauma vascular que haya tenido que hacer algo eh, o que haya tenido que intervenir, no. Pero yo creo que en una situación de un trauma vascular en un niño, eh, los únicos sitios donde hay cirugía pediátrica presencial es el hospital, es en la Misericordia y en la clínica Colsubsidio. De resto, donde llegue y haya un cirujano general, el cirujano general tiene que hacer el abordaje, hacer el chun o hacer como el control de daño y remitirlo a un sitio donde se pueda manejar. Es lo que yo he visto, no sé si alguien de pronto ha visto algo diferente. sí, yo tengo, No, en yo tengo la misma percepción. ¿Está hablando el profe Flechas? no, en subsidio lo manejábamos nosotros cuando llegan los traumas vasculares. Solamente una vez emitimos uno de carótida que manejó el doctor Muñoz en la clínica Chayo, por una perforación esofágica con espina de pescado que tuvo lesión de la carótida, pero el resto, cuando han llegado, los hemos manejado nosotros, lo manejábamos allá. En Cali lo manejábamos nosotros, no se irá porque pues, la mayoría éramos y teníamos cirugía general y los manejábamos sin problema, pero por ejemplo en Cafam eh, está el doctor Osman, entonces normalmente nos apoyamos de él para todo lo que es vascular. Entonces yo creo que depende también de la institución donde estemos y la disponibilidad, como dice el doctor Tinoco, de cirugía vascular, pero la mayoría de sitios estamos obligados a manejar Ah, como bueno, tal, no, pues, que profe, son la mayoría. yo lo preguntaba era porque, pues, en los lugares justo donde, pues, estoy trabajando, eh, pues, me ha tocado manejarlos a mí. Entonces, pues, aproveché también esta exposición, pues, para preguntar esto, digamos, como administrativamente y legalmente cómo funcionaba.
pero no, sí, gracias por lo que me explicaron, pero sí, en algunos lugares donde yo trabajo me ha tocado manejarlos a mí. Obviamente han sido pues niños uno fue de 12 años y el otro fue de 13 años, pues ya eran pues un poquito grandes, pero igual pues son niños. Y me tocó manejarlos a mí. Obviamente fueron por trauma, por arma cortopunzante. Nico, pues nada, felicitarlo, pues, es un tema difícil de abordar, puesto que, como lo dicen los profesores, mire que el profe Tinoco, en sus años de experiencia aquí en Bogotá, pues no es fácil encontrar un trauma un pediátrico, pues abierto, es muy difícil. De pronto cerrado, como lo decía el profe Tinoco, pues es mucho más fácil en las fracturas supracondilias en el codo y también pues en la extremidad inferior con las luxaciones de rodilla, pues porque los niños están jugando y demás y no es tanto por motocicleta como pasa en los adultos, sino pues por el juego y demás. Esto pues son las lesiones, pero aún siendo estas las más frecuentes, solo del trauma que llega, el 0,2 al 2% de todos los traumas son traumas vasculares. Es muy importante, digamos, resaltar en cuanto a lo que revisamos también con Nicolás, y es que los signos blandos son muy importantes para el trauma vascular. Como le dijo el doctor Tino, que en algunos sitios el cirujano general es el que tiene que pues, atender el llamado, de pronto el cirujano vascular, y pues nosotros no tenemos el contacto con los niños en nuestra formación, entonces es muy importante que, digamos, no compararlos y decir que los dos son iguales, porque definitivamente son completamente diferentes y no se comportan igual los traumas vasculares en los niños que en los adultos, porque los niños hacen mucha vasoconstricción, ¿no? Eh, entonces, puede que uno diga, no, el paciente no tiene signos duros porque no tiene un hematoma pulsátil, porque no tiene un sangrado activo y demás, pero sí lo puede tener un trauma vascular importante, siempre el paciente está con una vasoconstricción importante, entonces por eso los signos blandos son muy importantes y deben hacerle uno pensar que el paciente tiene un trauma vascular sí o sí. No es tanto como en los adultos, profe Flechas, el profe Tinoco me desmiente que en los adultos un signo blando pues tiene más tiempo y lo puede estudiar y uno trata como de fresquearse con un signo blando en un adulto. Creo que en un niño debe ser más juiciosa la evaluación de un signo blando porque pues muy posiblemente tienen trauma vascular. ¿Qué más? El IBUS, que lo comentó Nicolás, eh, el diagnóstico intravascular ecográfico, es importante en la carótida, perdón, en la aorta, como lo dijo Nicolás, para ver disecciones. Obviamente estoy hablando en trauma cerrado de tórax, para ver disecciones de la carótida, pero también es de la aorta, perdón, pero es muy importante también en disecciones de carótida, en trauma cerrado de carótida. Los shunts, Nicolás, y para todos los residentes que están, son muy importantes, pero cuando los vayan a hacer con sonda Nelaton, no olviden cortar la parte distal de la sonda, o sea, no meterla tal cual y viene, sino cortarla porque pues, las fenestras que tiene la sonda Nelaton no son suficientes, y lo digo porque a un hospital donde trabajo llegó un paciente con un shunt, pero el shunt estaba ocluido porque no habían cortado la parte, digamos, la punta de la sonda Nelaton, entonces súper importante. ¿Qué más así? En el momento en que uno lleve el paciente a reparo abierto, entonces los doctores Fletcher y Tinoco, es muy importante la espatulación de los segmentos proximales y distales cuando va a hacer uno un reparo primario, pues porque si lo hacemos en niños pequeños, pues es evidente que la arteria va a seguir creciendo y la estrechez de esta anastomosis se va a presentar sí o sí si uno no tiene, digamos, esta consideración. Eh, los puentes creo que siempre convena, idealmente convena, dejarlos
el PTF expandido, perdón, para los casos que no, pues que no sea posible, pero en la medida de lo posible utilizar las venas. ¿Qué más? Súper importante, bueno, ya Nico lo dijo y el profe habló de las fracturas supracondilias y en la poplita es súper importante. En las extremidades creo que la peronera se puede ligar sin lío. La tibial anterior se puede ligar siempre y cuando la tibial posterior y la peronera estén digamos, permeables y usted tenga pues claridad que la peronera y la tibial posterior están bien. La tibial anterior creo que también la podemos ligar sin problema. Hay algunos casos en adultos que presentan alteración de la articulación del cuello del pie con la ligadura de la tibial anterior, pero no es lo más frecuente. Y bueno, quería preguntarles si tienen alguna experiencia de cirugía endovascular y que han visto, digamos, el profe Tinoco, no si usted lo han hecho, sino si han escuchado algo de trauma pediátrico en la cirugía endovascular o Nicolás. Pues Alejo, la verdad no he visto que se pueda o que se haya hecho algo endovascular. A lo mejor sí habrá algunas cosas. Yo he visto que, por ejemplo, el doctor Lovelo hace algunas embolizaciones en niños no tan pequeños, eh, pero pues no he visto realmente en trauma que puedan aplicar porque tal vez los stents y eso no tienen el tamaño para una arteria de un niño, tal vez un niño menor de 10 años, no sé, tal vez me equivoque, pero no creo No, que haya un stent así es. que pueda pues caber ahí en la arteria. Otra cosa importante en los niños es que ellos hacen mucho vasoespasmo sin tener lesión vascular. Entonces, a veces los vasoespasmos se interpretan como lesión vascular. Yo una vez tuve un paciente en Cali con una fractura supracondilia que se le hizo una angiotac y no tenía perfusión en todo el antebrazo. Y lo llevamos y prácticamente le abrimos todo el brazo y le buscamos todo el recorrido de la arteria y estaba perfecta, solo que tenía un vasoespasmo terrible. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, que ellos hacen mucho vasoespasmo los niños más pequeños. Y yo lo poquito, pues digamos que he podido hacer, digo, en 6 meses de pediátrico, como les dije, profe, han sido 2 heridas en muslo. Creo que por ahí le había compartido algo a Nicolás. 2 heridas en muslo eh, con lesión de la femoral superficial y una de la poplitea en su primera porción. Eh, Todas con reparo primario, sin problema. Eh, y por vía endovascular, he hecho un paciente de trauma por una fractura de cadera inestable, que estaba hemodinámicamente inestable y que estaba sangrando. Hice la embolización, obviamente, pues después me fui a indagar un poquito, porque bueno, usted sabe que, digamos, como la premura de la situación y eso, pues a uno todo se le hace fácil, sí, pero pues no, digamos, como es tan infrecuente, no es tan, pues uno no sabe, y usted sabe que el que no sabe es como el que no. Entonces fui a indagar y ahorita con la exposición, pues con esta, y vimos que los procedimientos endovasculares en trauma cerrado, definitivamente los 2 procedimientos que más se hacen en niños es el reparo de rupturas traumáticas de la aorta torácica y las embolizaciones pélvicas, las embolizaciones de las hipogástricas por fracturas de pelvis. Son los procedimientos que más se hacen. Obviamente son 2 procedimientos, las embolizaciones de pelvis, cuando son bilaterales, obviamente ustedes saben que los riesgos a largo plazo, porque además en toda la literatura que estuve buscando, en ninguna se hace con material absorbible, generalmente todas fueron con coils y con Onyx, y la claudicación glútea es una de las principales complicaciones de esto, pues que además uno piensa, bueno, no, vivió, pero
pero igual la claudicación glútea en un niño es terrible. Si es terrible en un adulto, pues es terrible en un niño que se mueve mucho. Uno, eso, y dos, pues más adelante cuando crezcan la disfunción eréctil. Y los traumas de aorta torácica eh, se realizan, es lo que más se realiza en niños que estuvimos revisando, pero obviamente en niños que no tan pequeños, ¿no? Definitivamente lo que decía el doctor Tino, que las limitantes, uno, digamos, como cirujano vascular, quisiera tratarlo todo por vía endovascular, porque es el presente de nuestra especialidad y, digamos, la cirugía abierta se deja ya para, pues, para casos más limitados y sigue siendo más limitado y sigue siendo más limitado, pienso yo que es comparable, digamos, como con la laparoscopia y la cirugía abierta en la cirugía pediátrica. Sin embargo, definitivamente la cirugía endovascular no ha podido entrar con mucha fuerza en la población pediátrica, es por los tamaños de los insumos. Definitivamente los stents no están diseñados para niños. Eh, los traumas de aorta que se han manejado con son con estén aórticos, no son ni con endoprótesis, porque la endoprótesis de menor calibre es de 22 milímetros y una aorta no, de un niño, por ejemplo, de 10 años no mide, no mide 22 milímetros en ninguna instancia, a no ser que sea un niño gigante, pero no mide 22 milímetros una aorta y es el diámetro mínimo de una endoprótesis torácica. Entonces, digamos como que se ha traspolado el manejo, digamos, en los pacientes con coartación aórtica, ¿sí? En los niños con coartación aórtica, estos estén autoexpandibles y que se pueden seguir expandiendo como los estén del esófago. Con el tiempo, definitivamente, pues es lo que se ha utilizado en la aorta para el manejo del trauma aorta cerrado, pues. Y pues la embolización ¿de qué? De las hipogástricas. De resto, en la periferia es muy difícil el uso de los stents porque la arteria sigue creciendo, el niño sigue creciendo y el stent no. Uno, por ese lado. Dos, los dispositivos de entrega los calibres son muy grandes y las arterias de acceso de los niños no son del diámetro, pues para poder navegar estos insumos. Y tres, la reacción inflamatoria que generan estos insumos en las arterias de los niños hacen que la patencia sea muy mala. Sea muy mala. Entonces, tener un niño, qué sé yo, de 5 años con un stent en la braquial, eh, pues muy seguramente se va a tapar con el tiempo. Muy seguramente se va a tapar con el tiempo. Eh, Otro procedimiento que estuvimos viendo ahí, que de hecho en San José lo hemos hecho, es los pacientes con fibrodisplasias de la renal, que tienen hipertensión renal. Eh, Se utiliza deliberadamente los stents en todo el mundo. Toca ser muy precavidos con esto y en principio en las estenosis de las arterias renales que no son ateroscleróticas deben manejarse con balón y con múltiples dilataciones con el fin de dejar el stent pues como última opción, porque donde ese stent se tape pues el riesgo de nefrectomía es muy alto y en un niño pues no sería lo ideal. Yo creo que eso es lo, digamos, como en mi corta experiencia tengo y lo que pudimos leer y averiguar para esta exposición. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera aportar algo más. De nuevo, gracias a Nicolás, gracias al profe Flechas, al profe Tinoco, lo vengas que lo vi por ahí. Con nosotros creo que Buenas noches. Yo está quisiera hacerles una pregunta a todos en su Gabriela Bernal, experiencia. no sé si ella tenga experiencia o cómo Buenas lo noches. Yo quisiera manejaban en hacerles una Medellín. pregunta. No, qué Sí, pena, es que creo que se nos interceptó la comunicación. Ya, Gaby, ahora sí. sí, continúa Gabriela. Ya, Gaby, ahora sí.
Doc, quería averiguarles si ustedes tienen experiencia en estos pacientes con traumas cerrados en los flap de disección en la anticoagulación. En Medellín, en realidad, como nosotros tenemos un límite de edad bajo hasta los 14 años, el trauma vascular usualmente lo maneja el cirujano vascular. Ya si son niños más pequeños, lo que hacemos es tratar de entrar en conjunto, pero el líder siempre es el cirujano vascular. Nosotros pues estamos como en el acompañamiento del caso y en la evolución de los niños. Allá se maneja mucho por endovascular, lo maneja en realidad no el cirujano vascular, sino radiología intervencionista. Ellos en los casos de los niños más grandes de 12 y 13 años, sí lograron hacer manejos endovasculares, sobre todo con balón de estenosis postraumáticas, pero más que en el trauma agudo, en las estenosis postraumáticas. Pero siempre se generó la duda y siempre tuvimos como unas controversias bien importantes en la anticoagulación de esos niños, porque usualmente nosotros no anticoagulamos, los pediatras no tienen mucha claridad en la anticoagulación posterior a la intervención quirúrgica y si se vuelve pues una situación muy compleja. No sé si alguno de ustedes tenga experiencia en eso. No, Gaby, la verdad no. El paciente No, en el procedimiento endovascular se tiene que anticoagular sí o sí durante el procedimiento. Durante el procedimiento sí o sí debe ir anticoagulado con una carga de heparina según el peso, más o menos 80 unidades por kilo. Y después, eso es complicado porque es que tener un niño anticoagulado tan chiquito es un lío, uno. Dos, yo creo que la anticoagulación, si ustedes revisan la literatura, la anticoagulación es debatida, ¿no? Lo que pasa es que si yo le voy a dejar un stent a un niño por X o Y razón, no estoy hablando de las dilataciones, o sea, con balón postestenosis, sino si voy a dejar un stent, seguramente el paciente tiene que ir antiagregado. Yo generalmente no los anticoagulo. Además que digamos, los reparos primarios que he hecho, ninguno los he anticoagulado. Los anticoagulo durante cirugía, eso lo mencionó Nicolás, yo los anticoagulo durante cirugía, pero después de cirugía, a los 3 días le quito la anticoagulación y hasta ahora no se me ha tapado ningún reparo primario. Y por vía endovascular, como digamos, no, yo no he puesto stents en niños ni he hecho dilataciones con balón postestenosis, lo único que he hecho son embolizaciones, pues esas evidentemente no necesitan nada de anticoagulación. Yo creo que la anticoagulación uno la utilizaría es más como por miedo, tal vez, a la patencia de lo que uno haga ahí. Lo que pasa es que lo que les digo, tener un paciente anticoagulado, un niño anticoagulado toda la vida, pues va a ser muy complicado, pero yo siento que no es mandatorio durante el procedimiento endovascular, pero no para el resto de la vida. Doc, y en los flap de disección, en realidad he tenido 2 casos de disecciones aórticas con compromiso de la mesentérica, no traumáticos, pero también nos ha surgido mucho la duda porque cuando lo hemos comentado con los vasculares, ellos nos dicen que anticoagular, pero pues lo mismo, quedamos como en unas dosis que no se nos ajustan, a nosotros los cirujanos pediátricos nos da más susto anticoagular los pacientes, entonces no sé, ¿qué opina usted ahí al respecto? Lo que pasa es que yo pienso que en el flap de disección, el tema, tú me hablas desde Medellín. No, Doc, yo trabajo aquí en Bogotá, pero yo hice mi fellow en Medellín. Por ahí escuché algo. No, lo que pasa es que, digamos, pucha, es que en los flaps de disección y más cuando tienen compromiso de la luz verdadera y la luz falsa de algún vaso visceral, uno no quisiera que la luz falsa se trombosara, ¿no? Yo pienso que es más por eso. Eh, pero, pero no sé, y esos flaps de disecciones en aorta torácica no los han tratado. ¿Han sido niños muy chiquitos? No, Doc, una fue una niña de 14 años que terminó con isquemia mesentérica y ¿Viste? la otra fue una niña que sí llegó aquí a Colsubsidio y terminó operada en cardioinfantil con una revascularización con injerto venoso. ¿También de la mesentérica? Sí, señor, de la mesentérica superior.
Es que yo siento que, mire, o sea, una disección aórtica es una aorta enferma, o sea, digamos, traspolemos esto a los adultos, la disección, bueno, todos saben que es una disección aórtica, que es un desgarro de la íntima y hay dos luces, hay un tier de entrada, generalmente proximal en la aorta, y las complicaciones de esto es la ruptura aórtica, digamos las graves, la ruptura aórtica, la formación aneurismática más adelante y pues la alteración de la perfusión de vísceras, digo usted, intestinos, riñones, extremidades e incluso la médula espinal, ¿no? Entonces, yo soy partidario que toda disección aórtica en un niño por trauma se debe tratar. ¿Por qué? Porque es que mejor dicho, no está mal darle manejo médico a estos pacientes, pero yo, en realidad, si es un niño de 14 años, yo siento que sí o sí ese paciente va a ser complicaciones tardías de la disección aórtica. O sea, o sea, no me cabe en la cabeza que una disección aórtica en un niño de 14 años, a los 50 años, la aorta siga con la misma disección y con la aorta con el mismo diámetro y demás. Claro está que uno quisiera tratar ese paciente mucho más adelante y no tan en agudo, pues en aras de que el niño pues vaya a tener, pues para que vaya creciendo la aorta y vaya, pues se haga, digamos, con el paciente lo más adulto posible, digámoslo. Pero si el paciente tiene inminencia de alguna alteración en la perfusión de los órganos, hay que tratarlas. Y pues la anticoagulación, digamos, sí, porque es que lo que pasa en el paciente que tú me comentaste, hace trombosis de la falsa luz y hace isquemia intestinal o hace falla renal o bueno, en fin. Entonces, ese es el lío. Que si es que un paciente que no se trata, es posible que tenga que estar anticoagulado. Y el miedo no es que se vaya a romper la aorta o algo así. El miedo es pues que el niño se va a pegar en la cabeza y haga un hematoma. Pero sí es por eso, Ga- para que la falsa luz no vaya a trombosarse. Más si tiene compromiso en los vasos viscerales. Gaby, yo te quiero preguntar algo. ¿Tú crees que si se hubieran anticoagulado esos dos pacientes, el desenlace hubiera sido diferente? La niña que nos llegó a Medellín trombosada, mm, no lo sé, lo que pasa es que mirar para atrás, pues yo creo que es más fácil, porque en realidad la niña llegó con un TAC de 48 horas, un angiotac, con 48 horas de diferencia. En el sitio de remisión estaba solamente la disección, pero no se veía trombo, y el que hicimos apenas entró en Medellín estaba trombosado completo. Entonces, no sé si de pronto la anticoagulación habría mejorado, sobre todo con el tiempo de remisión. Esta niña nos llegó remitida desde un pueblo de la costa, entonces pues también fue un tiempo muy prolongado en el que no iba a haber una intervención aguda. La otra niña, la verdad, yo decidí no anticoagularla, por lo mismo, porque pues llega un punto en el que uno no sabe hasta qué punto se beneficia esa niña de anticoagularla en un momento agudo. La mandamos ese mismo día a cardioinfantil, allá le pusieron profilaxis antitrombótica y la operaron al día siguiente. Entonces esta niña se operó en menos de 24 horas del diagnóstico. Entonces no lo sé, o sea, mirando en retrospectiva, yo creo que en el escenario de haber visto que se iba a demorar una remisión tanto tiempo, de pronto la niña que nos llegó a Medellín sí se hubiera beneficiado de una anticoagulación inicial. Pero pues en este escenario en el que tenemos la disponibilidad de cirujanos vasculares entrenados, pues en esa parte del manejo, sobre todo de la aorta intraabdominal con ramas viscerales, que yo pienso que a pesar de que uno tiene un entrenamiento como cirujano general básico en el trauma vascular y en el manejo de la urgencia vascular, no tenemos esa formación en la minucia, sobre todo del vaso mesentérico tan fino en los niños. Sí pienso que es pues pertinente mientras los terminan de definir considerar la anticoagulación dependiendo del tiempo de remisión. Fue lo que me enseñaron esos dos casos. No Y sé, me además que parece. además que uno patalea a veces con los vasos de un adulto, pues imagínate con el de un niño. Sí, sí, señor, sí, muy difícil esos vasos de estos niños, pero pues sí, siempre creo que se ha generado como la discusión entre la anticoagulación y la no anticoagulación. Pero listo, yo creo que todos nos llevamos el mensaje desde ya manejado,
quirúrgicamente no hay que anticoagularlos. Y pues antes de manejarlos, considerar esos flaps de disección para ver cuándo los vamos a manejar quirúrgicamente. Sí, sí, tiene que uno estudiar muy bien las imágenes. Ustedes tienen, acuérdense que el angiotac es un estudio que no es dinámico, entonces a veces ustedes pueden ver disecciones que no comprometen, digamos, las renales, pero digamos el TAC se tomó la adquisición fue en el momento en que pues, como los flaps, digamos, para que me entiendan, bailan, no son estáticos, entonces puede que uno vea bien perfundido las renales y en otro momento no. Entonces toca analizar muy bien esas imágenes y ver que el TAC tenga algún indicio de que ese paciente se va a complicar, pues individualizarlos muy bien. Alejo, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario o algún otro aporte? No, profe, gracias a usted y gracias a todos. Gracias a todos por la invitación. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por la presentación. Y a todos, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Alejandro. Gracias a todos y todo. al doctor por la compañía.